Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi 9 versus al Samsung A20, entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. Aunque el Redmi 9 presenta una construcción de policarbonato, el fascinante diseño magnético lo mantiene libre de manchas. En la parte posterior, este teléfono inteligente posee una textura mate y enseña un diseño circular que emula al Poco X2. Si no te gustan los teléfonos inteligentes brillantes, de seguro este dispositivo será una de tus opciones. La sensación en mano en términos generales es buena, pese a que su peso está por encima del promedio. Es fácil de sostenerlo con una mano y llegar a sus botones de una manera adecuada. No obstante, lo negativo que tiene este dispositivo está en su sensor de huellas dactilares, ya que se encuentra muy cerca de las cámaras traseras, lo cual puede llevar a que las ensucies constantemente al intentar desbloquear el dispositivo. Pese a esto, dicho sensor funciona adecuadamente, solo basta con dejar el dedo por menos de un segundo y el terminal se desbloqueará adecuadamente. Un aspecto importante que tiene el Redmi 9 es que en la parte superior aún conserva el puerto infrarrojo para que lo utilices como un control remoto, una característica que aún no muere en este celular. En su parte inferior ya tenemos lo típico, el puerto jack de 3.5 mm, su micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.3 x 77.2 x 8.9 mm de grosor y un peso de 198 gramos. El Samsung Galaxy A20 sigue el diseño estándar de la serie A, lanzada en el año 2019. Tiene un respaldo Glastick 3D de aspecto superior, que además está mejorado, por decirlo de alguna forma, con sus materiales de construcción, que es en policarbonato con acabados en cristal, lo cual ciertamente es un imán para las huellas, tal como podemos apreciarlo. Este dispositivo es exactamente similar al Galaxy A30, excepto que Samsung está utilizando un panel AMOLED diferente con un recorte en V, en comparación con el Infinity U del A30. Un cambio menor. Este componente aloja la cámara frontal de 8 megapíxeles. Desafortunadamente no hay luz LED de notificaciones en el dispositivo, así que tendrás que revisar tu teléfono todo el tiempo para saber si tienes notificaciones. El Samsung A20 posee unas esquinas redondeadas bien logradas, con unos marcos reducidos realmente elegantes, pero que no descrestan en su parte inferior. En la parte superior se encuentra el micrófono para la cancelación de ruido, mientras que en la parte inferior se encuentra el puerto de audio 3.5 mm, el micrófono principal, el altavoz y un puerto USB tipo C. Agradezco a Samsung por equipar al Galaxy A20 con un puerto tipo C, ya que ofrece unas velocidades de transferencia de archivos más rápidas que la de los puertos micro USB clásicos. Este dispositivo cuenta en su parte posterior central con el escáner de huellas dactilares, de forma oblonga con detalles plateados que siempre se ve de primera calidad. Su funcionamiento es muy rápido, adecuado y sobre todo presenta muy pocos errores de lectura, por no decir nulos. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.4 x 74.7 x 7.8 mm de grosor y un peso de 169 gramos. El Redmi 9 posee un procesador MediaTek Helio G80 octa-core que corre a 2 GHz, acompañados de una GPU Mali G52MC2, el cual promete una mejor experiencia de juego para dispositivos económicos como este terminal. Aunque claro, tampoco debes esperar milagros de un procesador de estas características. Ya en el trabajo diario del ocio, el teléfono funciona bien. Hubo momentos en que colapsó mientras estábamos con varias aplicaciones en la multitarea, pero esto no sucedió con demasiada frecuencia como para estropearnos la experiencia de uso. El teléfono logra calentarse en ciertas situaciones, como por ejemplo visualización de contenidos constantemente, o cuando tuvimos partidas muy extensas de títulos como PUBG Mobile, que utilizan muchos recursos del dispositivo. Aunque claro, este calor que te menciono no fue suficiente para que el Redmi 9 fuera incómodo de usar. En términos generales, este procesador cumple, aunque obviamente nos hubiese gustado que la empresa mantuviera un procesador de Qualcomm, pero por términos de reducción de costos optaron por este otro. Obviamente no es un dispositivo que recomendamos para personas apasionadas por los juegos, pero si tu interés no es este o jugar de vez en cuando, tal vez puedas añadir este celular en tus opciones de compra.
En cuanto al rendimiento, el Samsung A20 equipara el procesador Exynos 7884 octa-core que corre a 1.6 GHz con una GPU Mali G71 MP2. Al principio, cuando vi esto, pensé que era solo un error tipográfico, ya que el Samsung A8 2018 cuenta con el Exynos 7885, una versión un pelo más reciente que este terminal, que se supone es de lo más novedoso de Samsung, pero resulta ser que no lo es. El rendimiento no es tan malo, pero tampoco es genial. Es suave en navegación básica y rápida cuando se cargan aplicaciones. Sin embargo, sentí algunos retrasos y tirones en su rendimiento, especialmente cuando estoy tratando de buscar algo en su configuración o en la Play Store. Jugar juegos como Mobile Legends o PUBG Mobile es muy fácil, ya que se ejecuta sin problema, pero debemos manejar una configuración de gráficos reducida. El teléfono logra aumentar la temperatura alrededor del área de la cámara mientras juegas por unos periodos más prolongados, pero no alcanza niveles incómodos y en unas cuantas ocasiones se presenta lag mientras desarrollamos el juego. El Redmi 9 incluye una batería masiva de 5020 mAh que admite una carga rápida de 18 watts, aprovechando un poco su conector USB tipo C, con el cual espera obtener velocidades decentes de carga. Sin embargo, la desventaja es que Xiaomi solo incluye un cargador de 10 watts, con el cual gastamos más de 2 horas y media en cargar el teléfono con una batería iniciando en un 5%, un tiempo que habla por sí solo. Pero si deseas mejorar estos tiempos deberás comprar un cargador de 18 watts por aparte, pues como lo mencionamos anteriormente, este teléfono soporta esta cantidad de energía. En la prueba que siempre hacemos de visualización con el brillo y sonido al máximo, el dispositivo nos dio un tiempo de pantalla activa de 9 horas y 10 minutos, algo que sin duda es un excelente tiempo para un dispositivo de su gama, que incluso le gana a muchos de sus rivales más directos. Ya si utilizas el dispositivo con un uso más moderado, el celular puede durarte hasta 2 días completamente funcional y sin la necesidad de conectarlo al tomacorriente, algo muy positivo y que además saca la cara por este terminal. En el Samsung A20 llevaremos una batería de 4000 mAh con una carga rápida de 15 vatios, lo cual es significativo, dado que la mayoría de los teléfonos inteligentes a este precio no tienen esta tecnología. La prueba de autonomía nos logró arrojar un tiempo de pantalla activa de 7 horas aproximadamente, que pueden aumentar o disminuir dependiendo del uso que le des al dispositivo, pues con un uso relativamente normal el teléfono puede pasar incluso del día de uso, con lo cual no tendrás que cargar el dispositivo cada noche. Cuando se trata de carga, alcanzó el 100% en 1 hora y 45 minutos, desde una batería inicial del 20%, que es más rápido que otros teléfonos inteligentes con la misma o mayor capacidad de batería. El Redmi 9 tiene una considerable pantalla LCD IPS Full HD Plus de 6.53 pulgadas, con una relación de aspecto 19.5:9, protección Gorilla Glass 3 y una relación decente de pantalla-cuerpo de 89.83%, una resolución de 2340 x 1080 con una densidad de 395 píxeles. Este no es el panel más brillante que hemos usado, lucha un poco cuando se usa afuera en un día soleado, sin embargo no es completamente inutilizable, ya que cuenta con 400 nits, que obviamente no te dará la mejor experiencia en exteriores, pero sirve de algo. Los ángulos de visión están bien, al igual que la reproducción de color. No es la pantalla más vibrante, pero suponemos que aquí es donde entra en juego el precio del dispositivo, pues obviamente Xiaomi para reducir costos baja la calidad en ciertos apartados, como lo hace en esta oportunidad con su pantalla. Aunque repito, no digo que sea malo su panel, solamente que Xiaomi podría haber puesto un mejor display, pero bueno, también debemos tener presente el precio del dispositivo, que obviamente hace que la empresa no use sus mejores características. Otra cosa que tampoco me gustó mucho es el notch o la muesca central de tipo gota, ya que prefiero, como ustedes saben, el agujero central, el cual siento que no es tan intrusivo con la experiencia de visualización. El Samsung A20, a pesar de su gran tamaño de 6.4 pulgadas y su panel Super AMOLED, solo tiene una resolución HD Plus de 720 x 1560 píxeles, que me decepcionó bastante. Además, agreguémosle el hecho de que solo tiene una densidad de 269 píxeles, que es relativamente baja. En cualquier caso, la experiencia visual sigue siendo encantadora con colores llamativos, tal como es la experiencia con paneles Super AMOLED.
posee ángulos de visión decentes y biseles delgados. También pude usar el Galaxy A20 incluso bajo la luz solar directa, incluso con un 80% de brillo, el cual se ajusta automáticamente gracias a su sensor de luz ambiental, por lo que es una ventaja. Otro apartado negativo es que solo podremos reproducir videos en YouTube y Netflix a una resolución de 720 píxeles, por lo que es realmente decepcionante. En su panel también podremos ver el notch, en donde se encuentra la cámara frontal de 8 megapíxeles, el cual puede desaparecer con ajustes directamente del software del dispositivo, tal como te enseño en el video. El Redmi 9 posee una configuración de 4 cámaras, lo cual no es típico para un dispositivo de su rango de precio. Eso por sí solo proporciona una ventaja del terminal sobre su competencia. Este dispositivo incluye una cámara gran angular de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2 o un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles con un campo de visión de 118 grados y de igual apertura focal, una lente macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal 2.4. La experiencia con estos sensores en rasgos generales es positiva, aunque notamos que toma un segundo extra más o menos para procesar las imágenes, más tiempo si lo usas con poca luz o con el modo retrato. Alejar la mano demasiado rápido producirá fotos borrosas, así que ten cuidado con esto. El zoom también aumenta las posibilidades de desenfoque. El Redmi 9 le permite acercar hasta 10x, pero no esperes fotos de calidad si llevas esto al límite. La nitidez cae significativamente cuando disparas en interiores o de noche sin mucha luz. El ruido también es bastante prominente. Sin un modo nocturno dedicado, no tiene una función adicional y automatizada para mejorar las fotos tomadas con poca luz. El modo ultra ancho del Redmi 9 es bastante decente, es accesible a través del modo de foto principal y también se puede usar en videos. El terminal ofrece la opción de corregir la distorsión en estas imágenes, lo que hace relativamente bien, pero te repito nuevamente, es mejor usar esta cámara con buena iluminación, además de tener cuidado con los videos, ya que no cuenta con estabilizador y estos pueden salir con mucha vibración. Para su cámara de selfies encontramos una de 8 megapíxeles que tiene una apertura focal 2.0 y ofrece modos como retrato, foto, video y video corto. Este sensor funciona acorde a un dispositivo de su precio, tampoco puedes esperar milagros, sirve para lo fundamental. Además nos permite reconocimiento facial, una tecnología que no es tan fiable pero que se agradece que se tenga. Dirigiéndome al apartado fotográfico del Samsung A20, tenemos que sus cámaras traseras dobles de 13 y 5 megapíxeles forman un buen conjunto con el sensor frontal de 8 megapíxeles. La interfaz es simple y bastante sencilla con las configuraciones, el flash, temporizador, resolución y efectos ubicados en la parte superior, mientras que los modos como panorama, pro, live focus, foto y video se encuentran debajo de la pantalla. Los sensores traseros proporcionan una excelente calidad de fotos, con una nitidez decente y una buena precisión de color en fotos con suficiente luz. Para tomas poco iluminadas, los detalles se ven afectados y hay un ruido visible, pero el software de la cámara es lo suficientemente inteligente como para producir imágenes útiles. Les aconsejo que no usen la lente gran angular durante la noche, ya que las fotos estarán granuladas. Para el sensor de selfies, no puedo evitar sentir que las fotos son demasiado artificiales en términos de los aspectos más destacados, incluso en las condiciones de iluminación adecuadas. Y para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual me parece que es adecuado. Se demora un poco más que otros dispositivos, pero hablo netamente de segundos. No es una diferencia tan marcada, pero en términos generales funciona adecuadamente. Para el Redmi 9 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Samsung A20 nos toparemos con una única versión de 3 GB, lo cual no da espacio de elección por parte del comprador, algo que sí me hubiese gustado que implementaran una versión de 4 GB. En el Redmi 9, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
El Redmi 9 le gana al Samsung A20 en diseño, procesador, batería, pantalla, cámara, RAM y almacenamiento. Por su parte, el Samsung A20 le gana ampliamente al Redmi 9 en únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.